Bien, a todos, feliz noche. Soy el predicador Selvin, unitario bíblico. Y esta noche, pues, vuelven los debates a TikTok en el mes de febrero. Así que hoy esta noche vamos a debatir con el señor Alfil Marcelo, que vive en Oceanía. Y pues hemos logrado, pues, ponernos de acuerdo para este debate. Y esta noche vamos a debatir acerca de la Trinidad. Él cree en la Trinidad, yo no creo que Dios sea una Trinidad. Entonces de eso se va a tratar el debate. Ahorita se va a presentar él y luego les decimos el formato de debate y cómo se van a llevar los tiempos. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos que sea de su agrado, de su entendimiento y puedan disfrutarlo y puedan ser edificados con esta información que van a recibir esta noche. Así que el señor Alfil tiene su tiempo para presentarse. Adelante. ¿Quién es usted? ¿Es pastor? ¿Es algo? ¿No? ¿Qué cree? Adelante. Bien, gracias. Bien, soy Alfil, bueno, ya muchos me conocen, gracias por todos mis seguidores que están por aquí, pero quiero darle gracias primeramente al Dios Todopoderoso por permitirme, digamos, exponer la Trinidad en la Biblia. Eh, Vivo aquí en Oceanía y soy cristiano hace más de 30 años, 40 años aproximadamente, y bueno, y sí, me siento muy bien para defender hoy la posición de la Trinidad. Hoy vamos a demostrar con la Biblia que la Trinidad, la palabra Trinidad no existe, pero sí existe la esencia de la Trinidad en la Biblia. Y vamos a exponer, y esto es, espero que disfruten el debate. eh, y bueno, obviamente no se puede subir a nadie, ya saben cómo es. Y bueno, gracias por estar ustedes todos aquí, por Selvin también, aceptar el reto. Y bueno, así que bienvenidos todos, que Dios me los bendiga. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo. Entonces, si le parece, le voy a anunciar a las personas que están mirando. El formato de debate es que él va a presentar 10 minutos, va a presentar su tesis en 10 minutos. Él va a presentar lo que él cree de que Dios es una Trinidad. Y luego que él termine sus 10 minutos, yo voy a presentar 10 minutos por qué yo no creo que Dios sea una Trinidad. Entonces, cuando ya termine su tesis él y mi tesis yo, no vamos a tener refutación en ese momento, sino que le vamos a ir a tres preguntas intercaladas. Una él, una yo, una él, una yo, una él, una yo. Y luego que terminemos esas tres preguntas, él y yo nos vamos a poner de acuerdo. Y dependiendo de la audiencia, posiblemente también, si quieren que nos hagamos dos preguntas más, pero eso ya lo discutimos yo y él, ¿verdad? Y al final de las tres preguntas y tres preguntas yo intercaladas, va a haber 5 minutos de refutación de parte de él. Él va a refutar mi tesis, mis argumentos en mis preguntas, lo que él considera el debate. Y luego yo 5 minutos también para refutar, ya sea su tesis, lo que no me pareció a mí. ¿Verdad? Entonces voy a pedirles a los moderadores, a las personas que están moderando, de parte mía, que no permitan los insultos. Y le voy a pedir también al señor Marcelo, si él tiene gente que lo está mirando allá, que le diga que no permitan los insultos, no está bien. Son personas cristianas que estamos exponiendo. Yo creo, yo soy creyente, creo que él también. Ese es número uno. Y la otra, que si yo veo muchos insultos que ocurre con mi página, voy a cancelar los comentarios. Los voy a cancelar y solo van a poder comentar mis moderadores y mis suscriptores. De ahí nadie más, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. No sé si el señor Alfil ya está listo para comenzar con Sí, sus 10 minutos de sí, tesis. también, también quiero decir algo que de parte de ambos lados, ya sea de los seguidores de Selvin o mis seguidores o el que suba, o el que esté ahí, perdón, sí, sin insultos, por favor, somos cristianos y o creo que la mayoría lo somos, así que también mi moderador que está ahí como es líder, también él no va a permitir nada de eso, por supuesto, así que o Delirium también que está por ahí. Y nada, así que le doy gracias y gente, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Gracias.
Bueno, entonces, cuando esté listo, cuando usted empiece a hablar, comienzan a correr sus 10 minutos. Y cuando le lleve 8 minutos, yo le voy a hacer en la pantalla dos, le quedan dos, para que usted vaya cerrando. Y cuando termine su tiempo completo, yo le digo tiempo y cierre. Exacto, muy bien. Muy bien, a partir, cuando usted empiece a hablar, le tomo su tiempo. Muy bien, a partir de ya. Bien, en el correr de la historia, ya sea bíblico o la historia de religiones se han levantado y lo demás, vemos que la Trinidad han dicho que nació en tal año, 1800, otros 1300, otros 1200, otros. Pero en realidad la Biblia expresa que la Trinidad está en el comienzo de la Biblia. Y lo podemos ver en Génesis 1.1, cuando dice la palabra, Elohim significa dioses en el hebreo. Entonces, si usted se va a 1.1 de Génesis, va a encontrar que la palabra Bereshit, y la descompone, hay un mensaje en el cual comienza diciendo que Dios tiene preparado su Hijo para un pacto con la humanidad, para darle el regalo a la humanidad que necesitaba, ¿no? Porque Dios, como sabemos, sabe todas las cosas de antemano, así que no era necesario que el Señor tenía que saber si el hombre iba a caer en pecado o no. La palabra Bereshit en el hebreo antiguo eh, está formada por las letras Bet, Resh, Aleph, Shif, Shin, Yod, Tab. Cada una de estas letras tienen en el hebreo pictográfico y cuando las juntamos, por ejemplo, revelan eh, una, mm, una, em, como una cosa oculta, por así decirlo, una manera, este, oculto, un mensaje oculto, por así decirlo, ¿no? Bet significa casa. Resh significa cabeza o principal. Pero si juntamos la palabra casa, o sea, Bet y Resh, se forma la palabra hijo. Ahora, Aleph, Elohim, eh, usted las divide, o mejor dicho, significa Dios. O sea, la palabra Elohim significa Aleph, Elohim significa es igual a Dios. Eso es lo que significa. Shin, por ejemplo, eh, significa destruir o consumir. Eh, por ejemplo, Yod significa mano o brazo, pero si usted une, significa la palabra Shai, que significa presente o regalo. Si vamos a la palabra Tab, significa cruz o pacto. Si juntamos entonces la palabra Bereshit, entonces sería, como parafraseando el mensaje, el hijo de Elohim es el regalo del pacto. Y eso lo podemos ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde el principio, Dios nos muestra que no es un Dios solamente, sino que tiene un Hijo. Y también nos muestra que tiene un Espíritu Santo. Entonces, para que cualquier persona que sabe contar, vemos tres. Ahora, ¿estos tres son tres dioses? No, pero los tres son Dios. La revelación de la Trinidad es algo que es algo progresivo para que lo podamos entender. Es algo progresivo, no lo entendemos así nomás, porque claro, nuestra mente no lo piensa de esa manera. Pero Dios es uno. ¿En qué sentido es uno? Bueno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno. La misma Biblia también nos enseña. Entonces, si los separamos, serían una identidad diferente, pero no. ¿Por qué? Porque son uno en unidad. Padre, como tú y yo somos uno.
Jesús cuando orando decía, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué significa en unidad? Significa en armonía, pero diferentes roles, diferentes roles. Entonces, la Biblia es muy clara y no hay cómo perderse este, en todo este tema de la Trinidad. Si bien la palabra Trinidad, como dijimos, no aparece en la Biblia, pero sí aparece la esencia de la Trinidad. Podemos verlo en toda la Biblia, prácticamente, en toda la Biblia. Usted se encuentra, por ejemplo, cuando dice, hagamos, ¿cómo? ¿A quién le dice Dios hagamos? Si Él es Dios, ese es único. ¿A quién le dice? Bien, ahí ya vemos que Dios no estaba solo, que Dios no estaba solo. ¿Por qué? Porque muchos dicen que son los ángeles, que Dios le estaba diciendo a los ángeles, hagamos. No, los ángeles son creación y no tienen poder de crear. Además, no estaban al nivel de Dios. Nadie está al nivel de Dios. Entonces, imposible que sean los ángeles, como dice también el Nuevo Testamento. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi lado hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tus pies. Entonces, ¿a quién le dijo? Obviamente el Mesías. El Mesías es eterno, es coexistente con Dios. El Mesías estuvo desde el principio, tanto es así, que nos dice la palabra, que a través de él y por él fueron hechas todas las cosas. Sin él, nada de lo que es fue hecho. O sea, por él fue hecho todo. No hay manera de que sin Jesucristo se hicieran todas las cosas. O sea, por él y para él fueron hechas. Si fueron hechas, alguien las tuvo que haber hecho. ¿Y quién es ese? ¿Alguien? El Espíritu Santo, el ejecutor. Recuerden que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué significa esto? Significa, dos ya, 2 minutos, significa que el ejecutor, el que iba a hacer la obra, el que hace las cosas, es el Espíritu Santo. El Padre proyecta, el Hijo pronuncia la palabra, porque es el verbo, y el Espíritu Santo ejecuta. Es muy, muy simple. Nuestro entendimiento muchas veces no lo logra entender, porque decimos, bueno, pero ¿cómo puede ser? 3 minutos. ¿Cómo puede ser que esto suceda? Bueno, Deuteronomio 29 muchas veces nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas que muchas veces no vamos a lograr entender, pero sí podemos tratar los misterios de entender, ¿no? Por eso dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre, ¿eh? Vino en la carne. ¿Quién vino en la carne? ¿Qué Dios? En el principio era el verbo. ¿Qué verbo? Había un verbo, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ahora, ¿por qué nombra con? ¿Por qué no dice en el principio era el verbo? Y el verbo era Dios. Eso tendría que decir si fuera Dios solamente. Pero el verbo dice en el principio era con Dios. O sea que estaba con Dios. ¿Y quién es ese verbo? Lo vemos más abajo luego en San Juan capítulo 1, versículo 14, que nos dice, y ese verbo fue hecho carne. Está hablando de ese verbo, fue hecho carne, no de Dios, sino del verbo. Y también el verbo es Dios. Más claro el agua, más claro el agua. Entonces, no hay manera de que se quiera excluir al Espíritu Santo, al Mesías y a Dios de la Biblia. Es imposible, es imposible. El Padre y yo uno somos, dijo Jesús, pero no dijo que eran el mismo. No dijo que eran el mismo. Por ejemplo, ¿usted es casado? Sí, usted tiene su señora. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes son uno? ¿Es un matrimonio? ¿Es una pareja? Sí, son uno. Ahora la pregunta es, ¿son lo mismo? ¿Verdad que no?
Entonces, gente, es muy simple de entender. Así que bueno, voy finalizando con esto. Así que gracias, creo que estuvimos bien con el tiempo. Le dejo 8 segundos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias por la exposición. Vamos a ir por a mi parte. Tiene ahí para llevarme el tiempo. De todas maneras, yo lo voy a poner acá. Y no le escucho. Sí, sí, había apagado el micrófono. Claro, Ok, no se preocupe, yo tengo para el tiempo. Ok, cuando yo empiece ya me marca mi tiempo, ¿ok? Y gracias a los moderadores, la verdad que sí están haciendo un buen trabajo. No tenga ningún problema, lo hacemos por el bien, por compartir, ¿verdad? Y compartir las cosas que estamos exponiendo, no se trata de insultos. Bueno, estoy listo, voy a comenzar a hablar entonces. Gracias a cada uno por estar aquí. Pues mi exposición simplemente va a ser básica. Voy a ir a lo que es Biblia básica. En la Biblia, desde que comienza la Biblia, se oye la palabra Dios, o sea, la palabra Elohim. Siempre el verbo es singular. Siempre el verbo, cuando este Dios hace algo, es singular. Si Dios fuese tres, como es creído en el trinitarismo que Dios es tres, entonces estos tres, cuando habla uno, ¿hablan los tres al mismo tiempo? ¿Son triizos? Porque en la Biblia siempre dice, y dijo Dios. Entonces, si son tres, cuando Dios dice, ¿son tres hablando al mismo tiempo? O sea, son triizos. Porque no hay un texto donde diga, y dijo Dios el Padre, y después no hay otro texto que diga, y dijo Dios el Hijo también, y Dios el Espíritu. No. Uno de los textos que yo veo que se usa bastante es donde dice Dios, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Yo soy es el pronombre personal, primera persona singular. Y soy es el verbo ser o estar, singular, primera persona, y eso en presente. Soy. Entonces, cuando Dios dice, yo soy el Dios de tus padres, ¿son tres que están hablando en ese momento? Porque no hay un lugar donde diga, y dijo Dios del Padre, y habló Dios del Hijo, no. Ahora, ¿cómo sabemos que este Dios solo es uno y que los profetas lo tenían bien claro? Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, Moisés le llama a Jehová, le llama al Padre. Y si leen el versículo 38 y 39, dice que no hay otros dioses con él. O sea que el Padre es Jehová Dios y no hay otros dioses con él. En Isaías 42 dice, fuera de mí no hay Dios. Y después dice, no sigáis otros dioses. Hay un patrón que siempre sucede en la Biblia. Dios se presenta como uno, pero dice que no adores otros dioses. Si no, pues la Shema o el Shema Israel dice, nuestro Dios uno es, y menciona su nombre. O el equivalente a Adonai. Entonces, si Dios es uno, ¿por qué creen que son tres? Si Dios es solo uno, pero son tres, entonces debería de hablar uno, que es una persona distinta, el Padre del Hijo, y después hablaría el Hijo, se supiera esa diferencia. Aquí habló el Padre, aquí habló el Hijo. Y aquí habló Dios el Espíritu. El problema que tiene el trinitarismo es que ellos siempre están presentando que Dios es una Trinidad. El problema es, ¿dónde está la Trinidad? No la encuentro. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos los textos del Antiguo Testamento que se referían a este Dios que supuestamente es trino, pero cuando los interpretan, Jesús los interpreta que es otro y él no es parte de él. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo
45. En Juan 6, versículo 45, Jesucristo habla y dice, como está escrito en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Y está citando Isaías 54, versículo 13. En Isaías 54, versículo 13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Entonces, Jesucristo, al citar ese texto, termina diciendo, así que todo aquel que fue enseñado por la Trinidad, viene a mí. Si es que hasta que yo lo pusiera de esa forma, ese texto, está refutada la Trinidad, porque son 4 entonces. Supongamos que por un momento Jesucristo dice, como está escrito, y todos serán enseñados por Jehová. Ok, está citando Isaías 54. En Isaías 54 dice que todos serán enseñados por Jehová. Jesucristo dice que son enseñados por Dios. Si Jesucristo estuviese pensando que ese Dios del Antiguo Testamento es una Trinidad, entonces Jesucristo tendría que decir así, y todos serán enseñados por la Trinidad. Pero luego termina el versículo y él dice, y todo aquel que aprendió ¿de quién? Del Padre viene a mí. ¿Cómo es que era una Trinidad ese Dios del Antiguo Testamento si Jesucristo cita los textos donde se menciona Dios Jehová o Jehová Dios y Jesucristo le llama Padre? En Isaías 61, versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Este es Isaías hablando. Ya sea que Isaías es un tipo del Mesías, supongamos que Isaías es un tipo del Mesías y él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado. Ok, pero sabemos que es una profecía mesiánica. Entonces, cuando Jesucristo hace eco de esta profecía en Lucas 4:18, Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Espera un segundito. ¿El Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús? ¿Por qué Jesús lo usa en singular? Por cuanto me ha enviado, no dice me han enviado. Si Jesucristo es ungido por este Jehová, que eran 3 trillizos en el Antiguo Testamento, Jesucristo viene siendo un cuarto, porque Jesucristo lo está ungiendo ese Dios del Antiguo Testamento. Pero no es el caso, porque Jesucristo le llama Padre. En el Nuevo Testamento, Pedro, en Hechos 3:13, citando a este Dios, que pues, los trinitarios dicen que es 3, que si hablaba uno era como que hablaran los 3, o sea, eran los trillizos. Uno hablaba por los otros 2. Eran coigual, coeternos, copoderosos. Entonces, por eso el que hable el Padre es como que hable el Hijo, y que hable el Hijo es como que hable el Padre. Si eso fuera cierto, yo se los compro por un segundo. Ahora lo voy a refutar. En Hechos 3:13, Pedro dice, el Dios de nuestros padres, singular, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ha glorificado a su siervo, Jesucristo. Paren un segundito. ¿No se supone que el Dios de nuestros padres, el que la Trinidad llama Trinidad, porque era una Trinidad? Recuerden que era una Trinidad desde Génesis, ¿verdad? Entonces, cuando Pedro dice el Dios de nuestros padres, si Pedro se está refiriendo a la Trinidad, que esta Trinidad, la Trinidad del Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesucristo, ahí hay un número 4. 3 más 1, 4. Nuevamente le sale mal la cuenta. Y para ir terminando, bueno, tengo 7 minutos. Para ir terminando, lo peor de todo es que en el Salmo 22, un hombre llamado David dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? No me van a negar, ningún trinitario tendría la osadía de decirme que no es David orando. Es David orando. Porque en el capítulo anterior David está orando y en el capítulo 23 está orando nuevamente. Jehová es mi pastor. En el capítulo que sigue. En el capítulo 24 Jehová es el padre de David. O sea, entonces, volvemos al punto. Si David se refiere, Jehová es mi pastor, y a ese es a quien dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Supongamos que es una Trinidad a la que David se refiere. Entonces David, Dios mío, le está llamando a la Trinidad. Le está llamando a la Trinidad. Dios mío, Dios mío. Ahora, esa es una Trinidad. Ya debe de estar Padre, ya debe de estar Jesús y ya debe de estar el Espíritu Santo, los 3. El problema es que Jesucristo cuando está en la cruz, en Mateo 27:51, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Resulta ser que los trillizos es al Dios que es este cuarto elemento. Este siervo está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los Salmos, David le llama Padre a Jehová.
en Lucas 23, versículo 46, el propio Jesús le dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo estaba encomendando a la Trinidad si él es parte de la Trinidad, porque David, ese texto lo está usando, lo escribió David. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo escribió David. Y si David se está refiriendo al Dios Trino, cuando su Hijo Jesucristo está en la cruz y le dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, le está diciendo a la Trinidad Padre, o sea, los tres son padres, absolutamente desastroso. Concluyo con este versículo y es el de Juan 17:3. Jesucristo dice que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y al enviado Jesucristo. Si alguien esta noche puede refutar ese texto, tiene que darme un texto donde diga que el Padre no es el único Dios verdadero. Ese es el reto de esta noche. Paz. Termine ahí. Muy bien. Ahora vienen las preguntas, ¿no? Sí, ahorita va usted con su pregunta, tiene 1 minuto alrededor para hacerla y luego yo contesto en 3 minutos y usted me refuta en 2 minutos. Muy bien. Ahora viene el tiempo de las preguntas entonces. Perfecto. Bien. Primera pregunta. Vamos a comenzar con una pregunta simple, porque si es una pregunta fuerte se termina el debate. Bien. Primera pregunta. Tenemos 2 minutos. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice Daniel así: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que venía hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Y tuvo dominio y fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. La pregunta es, ¿quién es ese hijo de hombre que se acerca al anciano de día y le fue dado dominio y eternidad? Bueno, la pregunta es primero de quién y luego formulo. Este quién es un humano a quien Dios exaltó a su diestra y su nombre es Jesús. Ese es el quién, es Jesús. Este a quien se le da dominio. Ahora, tómeme mi tiempo ahí. Yo lo voy a tomar también mi tiempo. Entonces, ¿por qué este hombre es exaltado por Dios y se le da dominio sempiterno o eterno, un dominio que no tendrá fin? Bueno, eso simplemente en Daniel es una profecía. Es una profecía. Entonces, esa profecía es cumplida hasta que Jesús es exaltado a la diestra del Padre. Y le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús, una de las razones por qué él lo mataron, por qué lo crucificaron, fue porque él dijo, yo soy. Cuando ¿eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Cristo? Siempre dijo, yo soy él. O yo soy, ya os lo he dicho y no me creéis. Y agregaba, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Él no se está refiriendo a que él viene en una nube. Es una cita conocida en el mundo judío que ellos sabían que este texto está hablando de el humano hijo de David a quien se le daría el poder. Entonces, cuando Jesucristo decía, y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos, es una cita. La gente cree que es una cita que Jesucristo vendrá en las nubes de los cielos. No, es simplemente una cita para comprobarles que él es de aquel que habló Daniel, que vendría con las nubes de los cielos. Venir a las nubes de los cielos era un hebraísmo que denotaba el momento de que el Mesías vendría a ser sobre todo. Entonces, cuando dice, y vi con las nubes de los cielos, dijo Daniel, aún como
un hijo de hombre que venía hacia el anciano de días y le hicieron acercarse a él y se le fue dado dominio. Bueno, Apocalipsis capítulo 5, a partir del versículo 7, dice que vino hacia el que está en el trono, tomó el pergamino de la mano del que está en el trono y dice que todos se postraron delante de él y dice que al postrarse dijeron, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la grandeza, la alabanza, la gloria, la majestad y las riquezas, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo linaje para tu Dios, para Dios. Apocalipsis 1:6 dice que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Entonces tenemos claro que hay uno que es Dios, el otro es el humano a quien Dios exaltó. Apocalipsis abre con estas palabras presentando a Jesucristo la primera vez. Dice, Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito entre los muertos. Así se presenta a Jesucristo en el último libro de la Biblia. El testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito entre los muertos. O sea, esa es su insignia, esa es su presentación. Y esa es la razón por la que él fue exaltado. Adelante. Bien. Bueno, hay varias contradicciones acá con el amigo Servin. Jesús dice que fue exaltado, pero Jesús no dice él que no es Dios. Yo quisiera saber, si no es Dios, cómo era que estaba con el anciano de días. Si era un humano y se le había dado eternidad. La verdad que hay un poco de conflicto ahí, Servin. Además, el Mesías, como bien sabemos, tiene que ser perfecto tenía que morir por nuestros pecados. Él tenía que ser perfecto, por lo tanto, no podía ser 100%, digamos, de hijo de padre humano y madre humana. Imposible, porque sabemos que el semen, la simiente del hombre, es la que trae el pecado. Por eso el Espíritu Santo vino sobre María y concibió. Entonces Jesús es un ser coexistente, es eterno. Juan 1:1 lo dice muy claro, demasiado claro lo dice Juan. Pero bueno, Servin dijo que dice que vino el que estaba sentado en el trono y tomó del rollo el que estaba sentado en el trono. La pregunta es, el león de la tribu Judá dice que era el único que podía hacerlo, porque no había otro digno. No podía ser un ser humano. ¿Qué pasa? Acá me está la invitación. Oh, vamos a rechazar. No podía ser un ser humano. ¿Por qué? Porque era el único que era digno. No había nadie en el cielo. Por lo tanto es divino. Hay otra cosa que dijo el amigo Servin, que se postraron los ancianos delante del Cordero. Cuando dijo Juan, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, se refería a Jesús, Tiempo. por supuesto, y sabemos, listo, que Jesús es el Cordero. En el cielo no hay idolatría, Servin, se adora solamente a Dios. Y si Jesús no era Dios, ¿por qué lo adoraron? Listo, gracias. Bueno, le anuncio que se pasó 30 segundos, ¿ok? Está bien. Solo para que sepa. Perfecto. Okay. Está bien. Muy bien, voy con mi primera pregunta y lo que miró ahí en la pantalla es que yo lo invito a una batalla. Solo si usted quiere y su gente lo quiere apoyar, es por TikTok, okay. que le pide a uno cuando estás así en pantalla compartida hacer batallas, eso es lo que yo le mandé. Si usted la quiere aceptar, está bien, si no, pues no. Okay. No hay problema. Ok, ahora voy con mi pregunta, señor. Mi pregunta está en Juan 17:3. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú enviaste. Esta es la pregunta. En ese texto, ¿este único Dios verdadero es la Trinidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Tiene 3 minutos para contestarme, se lo repito. ¿Este único Dios verdadero es la Trinidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Adelante, tiene 3 minutos. Bueno, gracias, ahí comienza. Es muy fácil la pregunta.
y muy fácil, por supuesto, de responder y de entender. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos Voy que a el pararle el Padre, tiempo. Primero me tiene que contestar quién. Y después tiene 3 minutos para decirme por qué usted cree que... ¿Ok? Le reinicio su tiempo. Usted me tiene que contestar quién es. Porque la pregunta ¿es la Trinidad sí o no? O sea, usted tiene que decirme si es la Trinidad sí, si no es la Trinidad, pues no. Entonces, usted me contesta el sí o el no primero y luego usted tiene 3 minutos para elaborar su argumentación. El por qué usted dijo sí o por qué dijo no. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos. Bien. Sí, claro, claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? Muy simple, muy simple. Porque los tres son uno. Los tres están de acuerdo. Así como dice en Primera de Juan, y estos tres, eh, concuerdan exactamente lo que está refiriéndose. La Trinidad no hace nada, o sea, uno no hace nada sin el otro. Jesús dice, la voluntad de mi Padre hago. Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y luego dice, y enviaré el Consolador, el cual os guiará a toda verdad. Él está hablando, pero no le preguntó al Espíritu Santo si quería ir. Entonces, esa es la respuesta, mi querido amigo. Es la Trinidad, aunque Jesús hablaba en singular. Muy simple. Tiempo. Le queda 2 minutos No, 54 segundos. está ¿No bien, lo va a usar? está bien. No, está bien, no hay problema. Bueno, yo sí voy a tomarme mis 2 minutos. Por supuesto, tómeselo Muy tranquilo. bien, arranco ahora. Señor Alfil Marcelo. Esto es lo que sucede en todos los debates. Siempre sucede lo mismo. Mis preguntas son demasiado fulminantes. ¿Cómo es posible que una persona conocedora, verdad, del texto bíblico, escuchando que el texto dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero por lógica, sin haber ido a la escuela? Yo sé que si una persona oye que dice, a ti, el único Dios verdadero, automáticamente se está excluyendo al que está hablando. Punto número 2. Él está orando al Padre. Usted ha dicho que el único Dios verdadero es la Trinidad. O sea, ha negado el texto completamente. ¿Cómo es posible que usted tenga un texto que al Padre se le llame el único Dios verdadero y usted por el deseo personal, un deseo personal suyo de creer que lo que usted dice es la verdad y no la Biblia, usted ha refutado completamente al trinitarismo? Porque nunca me había chocado con un trinitario hoy, por hoy, 3 años de debatir, no me había chocado con un trinitario que dijera que ahí está hablando de la Trinidad. No he escuchado ni uno. Esto es verdaderamente singular suyo, ¿verdad? Entonces les recuerdo que no solo Jesucristo dijo que el Padre es el único Dios verdadero, sino que Pablo en 1 Corintios 8:6 dijo, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice que dejaron los ídolos para adorar al único Dios verdadero. ¿Quién es? Vamos a ver qué dice el texto. Y esperar de los cielos a su Hijo. El único Dios verdadero es el Padre. Ahora, ¿quién es el único Dios según Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Jesucristo. Entonces, entre el único Dios y el pueblo hay un mediador entre medio de los dos, que es Jesús. Entonces, una vez más usted lo ha negado. Ahora, para quedar mucho más claro, el Señor Dios Todopoderoso de Apocalipsis 4, versículo 8, es el que está sentado en el trono en Apocalipsis 4:2. Es el que está sentado en Apocalipsis 5:1, 5:7. Y el otro viene a él a recibir poder de parte de él. En Apocalipsis capítulo 22, el ángel dice clarito que el Señor Dios de los santos profetas ha enviado a su ángel para darles a conocer lo que vendrá a suceder pronto. Y Jesucristo es el que recibió esa revelación de parte de Dios para enviarla a los ángeles. Queda bien establecido que hay uno que no es Dios. Termino con esta reflexión que yo la aprendí de los unitarios, de los viejitos. Dicen que si hay un texto donde hay alguien que tenga Dios, yo le digo quién es Dios. Es el otro. El que tiene Dios no es Dios. Terminé. Bien, gracias. Vamos con su segunda pregunta.
Muy bien, muy simple la pregunta. Vamos a ver. Eh, en primera, a ver un momentito que la tenía por acá. Eh, pero lo que pasa que 2:23, a ver. Mm, la segunda pregunta. Si Jesús no es divino, pero vamos a buscarlo, a ver si podemos aquí, porque escuchándolo usted no formulé otra pregunta. Si Jesús es divino, no es divino, eh, entonces, ¿cómo pudo morir por nuestros pecados si Él es hombre? Esa es la pregunta. A ver si entendí su pregunta. Si Jesús no es divino, ¿cómo es que murió por nuestro pecado? ¿Correcto? ¿Esa es la pregunta? Ok, muy bien. Tómeme mi tiempito ahí, o yo lo voy a tomar acá también. Muy bien. Jesús murió por nuestros pecados porque fue escogido por Dios. Desde el Antiguo Testamento estaba escrito que Dios escogería a un humano de en medio de los israelitas y Dios iba a poner sus palabras en la boca de este humano. La última vez que chequeé, los israelitas eran humanos. Y le dice Dios, yo levantaré de en medio de tus hermanos a un profeta como tú. O sea, un humano como Moisés, uno como tú. En el Nuevo Testamento, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento dijeron que este profeta de que Dios levantaría era Jesús. Entonces Dios escogió a Jesucristo para este propósito y cumplió. Entonces, al morir Jesucristo en la cruz, la Biblia dice clarito que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Jesús. ¿Sí nota? 1 Corintios 5:19 dice clarito que Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo a través de Cristo. Entonces, en la Biblia queda claro que el que muere es un hombre. La última vez que yo leí mi Biblia, en Deuteronomio, en número 23:19, dice que Dios no es hombre, ni hijo de hombre. La última vez que chequé también dijo Dios en Génesis 6:5 que el hombre es carne. Y hasta le dice, serán sus años 120. Eso significa que Dios decide cuándo muere el hombre como lo estableció él. El problema es que los escritores del Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 1:16 y 17, dice que solo hay uno que es inmortal, no dos. En 1 Timoteo 6:16 y 17, dice que el único que posee inmortalidad y que nadie ha visto es Dios. La última vez que yo chequé también, dice que a Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo le dio a conocer. O sea, dar a conocer es que vino a hablar de Él, a enseñarnos acerca de Dios. Porque dice también la Biblia, la última vez que chequé, que a través de Jesucristo es el conocimiento de Dios del Padre. Y la última vez que yo chequé también, en Efesios 4, versículo 6, dice clarito que solo hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es por todos, en todos y por todos. O sea, uno, no dos ni tres. Entonces, Cristo murió por nosotros porque Dios lo escogió. Y la última parte que le tengo que decir en mis últimos segundos que me quedan, ya estaba escrito en Isaías que Dios cargaría el pecado del mundo en él. Y en el contexto de Isaías 53, Jehová es Dios y el que va a morir es un siervo de Dios. Entonces, este siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, verso 8. Y entonces en el versículo 9, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso fue que Cristo murió por nosotros, porque Dios lo escogió para esa misión. Bien, Servi. No contestó la pregunta, se me fue por cualquier lado, no me contestó la pregunta. Está bien, no la pudo contestar. Yo le pregunté, la pregunta fue, si Jesús no es divino, ¿cómo pudo morir un hombre por nuestros pecados, siendo que todos somos pecadores? Esa fue la pregunta. Nosotros no hay hombre que pueda morir por los pecados del otro, porque es pecador igual que el otro. No me contestó la pregunta. Bien, Servi. Ahora
le toca a usted una pregunta, ¿no? Sí, ahora voy con mi pregunta. O sea, no se va a tomar el tiempo, no tuvo nada que refutarme, va. No, Ok. no, es que no me contestó la pregunta. La pregunta fue, Sí, está bien, si solo Jesús era, ya no es de argumentar, no es solo le dije que no divino usó su y tiempo. usted, No usó su tiempo. Está claro, bien. claro, claro, Vamos. claro, claro, está Entonces, bien, la pero siguiente la pregunta pregunta fue es, si... Ujú. sí, mi pregunta es, en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En el griego dice, anthropos Christos Ujú, Jesus. O sea, el ujú. humano Mesías o el humano ungido de nombre Jesús o Yeshua. La pregunta para usted es, ¿el mediador es Dios mismo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Entendió la pregunta? ¿El mediador Perfecto. es Dios Ya está, ya mismo? está. ¿Sí o Eh, no? Adelante. Tiene 3 minutos. perfecto. Bueno, perfecto. Eh, Jesús nació como humano, 100% humano, pero también... la pregunta era si era Dios. No, no, no. ¿Por qué? Porque Jesús nació 100% humano, pero también, mi querido amigo, era 100% divino. Porque Jesús, como humano, tenía hambre, pero como divino dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, os haré descansar. Jesús tenía sed, cuando le pidió a la mujer samaritana, le dijo, dame de beber. Y la mujer dice, tú siendo judío, bueno, sabemos la historia, dice, si tú supieras quién te pide beber, me pedirías a mí, te daría agua de vida eterna, de agua viva, perdón. Y entonces Jesús como divino tenía, sanaba enfermos, levantaba muertos, etcétera. Sabemos la historia. Como divino. No era Dios. ¿Por qué? Porque él era la deidad de Dios, pero él había dejado, él se despojó a sí mismo. Está escrito. Entonces no era Dios, pero sí era 100% humano y 100% divino. Como divino veía los corazones de los hombres. Como divino sabía lo que había en los corazones de los hombres. Como divino levantaba muertos. Como divino sanaba. Como divino sabía cuando Natanael viene hacia él y le dice, ¿me has visto? ¿Cómo me has visto? Sí, él sabía todo, como divino. Pero tenía potestad limitada, porque luego dice, toda potestad me da en la tierra y en el cielo, cuando revivió, cuando resucitó, perdón. Entonces, era divino, pero no era Dios. Después sí, tomó de nuevo su postura. Eh, contestada, Servin. Bueno, le quedaba 1 minuto con 10 segundos. No, está bien, no hay problema, no. Bueno, tomen mi tiempo. Comienzo ahora. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Y simplemente, pues, vuelvo y repito, lo mismo que sucede con los debates. Esta vez usted contestó correctamente lo que el texto dice. Que el texto dice que el mediador es un hombre. Pero luego usted tomó 2 minutos, o sea, 1 minuto y 50 segundos se los gastó refutando al fil, refutando a al fil. Porque al fil admite que el texto está diciendo la verdad, que el mediador es un hombre. Pero luego al fil refuta a al fil. Usted no está debatiendo conmigo, está debatiendo entre usted. Su mente, el negativo con el positivo. El que acepta la escritura contra el que no la acepta. Entonces, la manera de usted defender a los trizos, a la Trinidad, los trizos, que son co igual, co eterno, copoderosos, los dos, ¿verdad? Pero aquí resulta que el mediador para Pablo, el apóstol Pablo, yo no sé si usted cree en el apóstol Pablo, parece que sí, pero parece que no. La verdad es que no lo cree. Dice clarito que el mediador entre Dios y los hombres es un hombre. Y Pablo no está hablando del pasado. Pablo está hablando del presente. Del presente. Porque Pablo no tenía pena, Pablo no sintió vergüenza de decir que Jesús es Dios. Ni el propio Jesús tuvo vergüenza de decir que él dependía del Padre. Padre, porque así te agradó, hacerle saber al Hijo. Todo lo que yo hablo me lo dio el Padre. El Padre me envió. El Padre me dio mandamiento. El Padre me dio la palabra que yo estoy dando. La doctrina no es mía, me la dio el Padre. A mí me parece que Jesucristo no tenía ninguna vergüenza ni pena de decir quién era, que tenía sueño.
se durmió en la barca. En la tentación, antes de morir, admite y dice, si es posible, ¿puede pasar de mí esto? Pero que no sea mi voluntad, lo que yo digo. ¿Cómo es posible que usted tiene a Jesucristo? Ahorita me acaba de contestar que Jesucristo hace los milagros porque era divino. ¿Qué pasa en la tentación? ¿Ya no es divino? ¿Se le olvidó a Jesucristo que era Dios? Y diciendo, por favor, pasa de mí esta copa. Terrible. Usted tiene un problemita y lo tiene con los propios trinitarios. A partir de ahora que va a quedar expuesto, ¿verdad? Porque los trinitarios se van a fijar que usted los acaba de defraudar. Muy bien. Bien, se frizó, disculpe, se frizó de nuevo la pantalla. Sí, porque volvió a tocar la pantalla. Yo no he tocado la pantalla por esas razones. ¿Quiere salir? No, para darle... ¿Quiere salir otra vez y vuelve a entrar? No, está bien, está bien, no hay problema. Bien, ahora voy yo con la pregunta, ¿no? Sí, va con su última pregunta. Bien, vamos a hacer una pregunta bastante ahí, a ver si la puede responder. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Si Jesús no es Dios, ¿quién es el que está hablando en Apocalipsis capítulo 8, capítulo 1, versículo 8? Muy bien, tómeme mi tiempo, tengo 3 minutos a partir de ahora. El que está hablando allí es un saludo que está haciendo Juan. Juan está diciendo esas cosas, porque el texto mismo lo dice, es Juan el que está hablando. Porque si usted empieza a leer desde el versículo, no sé, me da cosa estar mirando la fotografía así como quedó, pero es la cara de una persona refutada. Pero ahí, bueno, ahí lo voy a estar viendo, no se preocupe. No. Está bien, es la cara que usted puso al ser refutado. Está bien, ahí déjela. No, justo que voy tocando la pantalla quedó ahí frisado. Sí, está bien, así como quedó, es la cara de un refutado. Señor, en Apocalipsis 1, verso 4, Juan empieza a hablarle a las 7 iglesias y dice, gracia y paz sea a vosotros del que es, que era y que de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Luego en el versículo 7 dice clarito, y de Jesucristo, la palabra kei o kai o ki, ahí está. Y de Jesucristo. O sea que el saludo también viene de otro que se llama Jesucristo, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, y es el primogénito de entre los muertos. Entonces, Juan es el que está diciendo esto. Y luego en el versículo 6 dice, el que nos amó y con su sangre nos libró para Dios su Padre, para su Padre y Dios, o sea, su Dios y su Padre. Y en el versículo 7 habla de Jesucristo, el mismo escritor, y dice, es aquí que viene con las nubes. El escritor es el que dice que alguien viene con las nubes. Por lo tanto, no es Jesucristo hablando. Es aquí que viene con las nubes y todos ojo le verán lo que le traspasaron. Y después dice, amén, termina. Y luego dice, yo soy el alfa y el omega, haciendo su introducción. Y la introducción que le hace yo soy el alfa y el omega, a usted se le olvida que el texto después dice el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, que era y que ha de venir, que es el título que él mismo le ha dado en el versículo 4. En el versículo 8 le está dando el mismo título que ella le dio en el versículo 4 al Padre, al que está en el trono. Entonces, el que está hablando es Juan, pero para terminar en mi último minuto, le digo de dónde escuchó Juan las palabras del Padre diciendo, yo soy el alfa y el omega. Es de Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Si usted lo lee desde el versículo 5, dice que el que estaba en el trono le habló. Y ese que estaba en el trono es el creador. En el versículo 6 le dice que el que está en el trono le dice que es el alfa y el omega. Ese que está en el trono, que es el alfa y el omega, que es el creador, es el que le dice en el versículo 7, el que venciere, él será mi hijo y yo seré su Dios. Esas son las palabras que el mismo Padre le dice a Jesús en Hebreos 1:5. Yo seré su padre y él será mi hijo. La última vez que chequé, en Efesios 4:6 dice que hay un solo Dios y Padre de todos. Entonces Jesucristo admite que ese Padre era su Padre. Se pasó 2 minutos. No, porque estoy respondiendo, son 3 minutos, me quedan 10 segundos. 3 minutos ya. Bueno, ahí lo dejo, bien. Ahí lo dejo. Está bien. Ahora tiene usted 2 minutos para refutar. Bien, vemos que Selvin parece que tiene que chequear de nuevo, Selvin, y leer del principio, me parece, sin faltar el respeto, por supuesto, siempre atacando las ideas, no a la persona. Porque no ha leído lo que dice el capítulo ni el versículo. De Jesucristo es testigo fiel. Está hablando de Jesucristo, mi querido amigo.
tiene que interpretar correctamente, porque si no va a tener un grave problema en luego exponer como expuso. Porque si usted me dice que era Juan el que estaba hablando, aquí, que obviamente es Juan, pero está hablando de Jesucristo, el testigo fiel. No está hablando del Padre, de Jesucristo. Por eso dice, yo soy el principio, el fin, el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién va a venir? ¿Acaso todo ojo no lo verá de nuevo? ¿Acaso no va a venir en el arrebatamiento el Todopoderoso? Él es el que va a venir. Entonces, aquí, mi amigo, es Jesucristo que está diciendo que es el Todopoderoso. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fue dada por el Padre, para Él. Entonces, mi querido Selvin tiene que interpretar correctamente, sin falta el respeto de nuevo, por supuesto, porque no ha interpretado correctamente este texto. Ni el otro tampoco, el que le pregunté, tampoco me lo pudo responder. Entonces, nada, ahora sería... ¿qué teníamos que hacer ahora? ¿Es poner de nuevo cómo es ahora las preguntas? Me falta mi tercera pregunta. La tercera pregunta y después viene mi tercera pregunta. Ok. No, ya usted hizo su tercera pregunta. Yo hice mi tercera pregunta. Ok, voy con mi tercera pregunta. A ver, listo. Ok, mi tercera pregunta está en Juan 20:17. El texto dice, le dice Jesús a Magdalena, le dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. La pregunta de ese texto es, ¿el Dios de Jesús y de los apóstoles es la Trinidad o es el Padre? Repito la pregunta. ¿El Dios de Jesús y los apóstoles es la Trinidad o es el Padre? Adelante, tiene 3 minutos. ¿Entendió la pregunta? Claro que entendí la pregunta. Muy bien, tiene 3 minutos. Bien, es una pregunta capciosa, pero se la vamos a responder igual. Es el Padre. ¿Ok? Dios es el Padre. Ahora, no significa que no sea la Trinidad. No significa que no sea la Trinidad, porque ahí se está refiriendo al Padre. Cuando dice enviaré el Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo, no es el Padre. Son los tres. Porque el Padre enviará en mi nombre. Ahí ve un trabajo en conjunto. Entonces, es la Trinidad, mi querido amigo. Ahí se está refiriendo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Se está refiriendo exclusivamente al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Lo dijo el mismo Jesús. Entonces, es el Padre. Pero eso no quita que Jesús no pertenezca a la Trinidad. Que el Espíritu Santo no pertenezca al Padre y al Hijo. Hay un completo acuerdo entre los tres. Y está aquí en San Juan, también lo pueden encontrar. Y los tres concuerdan. Entonces, respondí a la pregunta, mi querido amigo. Bueno, tengo 2 minutos para terminarlo, para darle, como dicen, la de gracia. Aquí voy. Señor, el texto dice, dile a mis hermanos, este que está hablando es un humano, tiene hermanos. Y la última vez que leí, en 1 Corintios 9, versos 6 en adelante, Pablo dice que este Señor Jesús tiene hermanos y Jesús ya está en el cielo. Cuando él dice que no debemos de llevar una esposa cristiana, una esposa creyente como los hermanos del Señor y Cefas, entonces queda claro que este hombre tiene hermanos en la tierra y tiene hermanos en el cielo, sigue teniendo hermanos. La última vez que chequé en Romanos 8:29, Jesús sigue teniendo hermanos en el cielo, pero mi pregunta fue clara. La pregunta era, cuando Jesús dice, subo a mi Dios, vuestro Dios, yo le pregunté, ¿este Dios de Jesús y de los apóstoles es el Padre o es la Trinidad? Usted acaba de negar el texto nuevamente. Usted ha dejado mal parado a los trinitarios, porque yo no había escuchado trinitarios
diciendo que el Dios de Jesús en ese texto sea la Trinidad. ¿Cómo usted? O sea, ¿usted tiene tres padres, Señor? La última vez que chequé, en Efesios 4:6 dice, un solo Dios y Padre de todos, el cual es por todos, en todos y en todos, y por todos, el que los hizo a todos, el creador de todo lo que existe. Pero usted tiene tres No se padres, le Señor. escucha, no se le escucha. A ver, Hey, ¿me habla, están habla. No se escuchando? le No, a mí escucha. sí, yo sí me estoy escuchando. No se le escucha. Servin. ¿Me están escuchando? Pongan en los comentarios si me están escuchando. Sí, usted es el que no me está Ahí escuchando. está. Ah, ya está, Ok. ya está. Señores, señores, aquí es donde viene el problema. Usted acaba de quedar refutado una y otra vez. Cada una de mis preguntas usted está refutado porque usted dice una cosa y después dice otra. O sea, al fil refutando al fil. Al fil dice una cosa y después la refuta. Entonces, este dice, subo a mi Dios. Vuestro Dios, dile a mis hermanos que voy a subir a mi Dios, que es el mismo Dios de ustedes. Dile a mis hermanos que subo a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y usted acaba de negar el texto. Muchas gracias. ¿Me escuchó? Sí, lo escuché, lo escuché. Muy bien, ahora No vamos a sé. terminar aquí Sí, las tres sí. preguntas y ahora tiene 5 minutos para hacer una refutación general de lo que ha pasado hoy. Ajá. Bien, bien, bien. Empiezo con su tiempo Bien, ahora. bien, gracias, gracias. Bien, bueno, vemos que Selvin no ha contestado las preguntas que le he hecho. Él dice que estoy refutado, pero bueno, él no contestó ninguna de las preguntas, o más bien una contestó, pero hasta ahí no más, no la contestó completamente. Yo le había preguntado sobre quién era, sobre Daniel 7:13, y él me dice que era un hombre que, pero él no se da cuenta que ese hombre o ese hijo de hombre que está viendo Daniel en la visión está en el cielo, no en la tierra. Entonces no era hombre, mi querido amigo, porque no había hombre en el cielo, en primer lugar. Bien, segundo lugar, Selvin le dije que si Jesús eh, no era divino, ¿cómo pudo morir por nuestro pecado? Tampoco pudo responder. Lamentablemente tampoco pudo responder, se me fue para otro lado, tampoco pudo responder. Y la tercera pregunta que le hice a Selvin fue capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8. Tampoco pudo responder. Salió con Juan y dijo que Juan dijo que era el padre. Bueno, no leyó el contexto y tiene que chequear un poquito más, Selvin. Sí, en eso estoy de acuerdo, tiene que chequear mucho más, porque no ha contestado nada bien, mi querido amigo. Respecto a lo que él decía de la Trinidad y las preguntas que él me hizo, eran preguntas eh, capciosas o tramposas, por así decirlo, cuando Jesús le dice a los discípulos, voy a mi Dios y a vuestro Dios, obviamente que está refiriéndose al Padre, porque el Padre siempre fue mayor que él mismo lo ha dicho. Pero lo que yo le dije en capítulo 1 de Apocalipsis, él era el Todopoderoso ahí. ¿Por qué? Porque él había resucitado, mi querido amigo. Él todavía estaba con los discípulos. Entonces, vemos que Selvin no coordina bien el tema del chequeo de los textos. Después dijo de que el Espíritu Santo, que los mellizos, trellizos, no sé cómo le dije, para mí es una falta de respeto decir eso. ¿Cómo va a referirse así al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo? Que la misma Biblia dice y nos enseña que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Parece que eso no lo chequeó Selvin. Pero bueno, la primera vez que debato con Selvin, me ha resultado respetuoso, y la verdad que agradezco porque la verdad que no muchos quieren debatir, no, yo he invitado a unos cuantos y no han debatido, han huido del debate. Así que le agradezco a Selvin por la oportunidad y demostrarle que la Trinidad es bíblica, no la palabra Trinidad, pero sí la esencia de la Trinidad, porque están los tres, y es innegable. Había una pregunta más fulminante que no le quise hacer porque iba a terminar rápido, si no, ¿no? Pero hay muchas más preguntas que Selvin seguramente
si no lee y no chequea bien la Biblia no va a poder responder. Entonces yo le agradezco, muchas gracias Selvin, no sé cuántos minutos van ya, pero está bien, estaríamos cortando ahí nada más. Por la oportunidad, gracias, pensé que iba a Le ser queda 1 minuto y medio. Siga. ok, gracias. Pensé que iba a ser una persona un poco más, digamos, impulsiva o más irrespetuosa, pero no. Yo he mirado algunos de sus videos y bueno, a veces se maneja de una forma que digo yo, wow, no sé. Pero aquí me pareció bastante respetuoso, lo cual agradezco. También doy gracias a todos, ¿no? Pero bueno, así que gracias, Selvin. Gracias por la oportunidad que me ha dado y bueno, gracias por aceptar el debate. Eso es todo. Ok, muy bien. Gracias a usted también por pues, invitarme al debate. Y no tengo que dar muchas explicaciones. Yo creo en el texto que dice, al que respeto, respeto. Así lo manejo yo. Y yo no me dirijo por los estándares de las otras iglesias. Me dirijo por los estándares que yo creo, los que están en la Biblia. Voy a hacer mi refutación de 5 minutos final. Y ahora veo que el Señor pues no abordó ninguna de las cosas que yo dije en mi tiempo. Voy a marcar mi tiempo ahora. Comienzo mis 5 minutos. Usted comenzó su exposición, o sea, su tesis con Génesis. Ahora, la pregunta es, si lo que usted interpreta en las palabras hebreas del Génesis, porque usted me empezó a hablar de las palabras hebreas con que empieza el Bereshit. Eso fue lo que usted me empezó a decir. Bereshit, bara, Elohim, ¿eso qué? Vea, yo no hablo hebreo, pero me sé lo que dice en el hebreo. Sé muchas palabras y oraciones completas en el hebreo, pero no las ando diciendo. ¿Verdad? ¿Ok? Si lo que usted interpreta en las palabras de Génesis fuera una información verdadera, que sus declaraciones hayan sido verdaderas, bíblicas, tengo una pregunta ahí. Y pregúnteselo usted. ¿Por qué? Ninguno de los profetas hizo alusión a lo que está en Génesis para decir que ahí estaba Jesús, que allá estaba el otro. Nadie lo mencionó, nadie. Si eso fuera cierto, ¿por qué ningún apóstol citó para decir que allá estaba Jesús? Luego usted se va a Juan 3:16, que dice que cuando dice que Dios dio a su hijo, en Juan 3:16, usted me está diciendo que lo dio un hijo que tenía allá. Pero aquí tiene el problema. En Juan 10:36, el propio Jesús refuta. En el Juan 3, versículo 16, Jesús lo refuta en Juan 10:36, porque es aquel a quien el Padre apartó, o sea, santificó, apartó y luego lo envió al mundo. ¿Vosotros decís que yo blasfemo porque soy hijo? Ahora, eso no es nada. ¿Dónde estaba escrito que Dios apartaría a un israelita? En Deuteronomio 18:18. Dice, yo levantaré de en medio de tus hermanos a un profeta como tú y pondré mis palabras en su boca. Jesucristo está haciendo alusión a ese texto cuando dice, aquel a quien el Padre apartó, como en Deuteronomio 18:18, y envió. O sea, Dios lo aparta para enviarlo. Está refutado usted completamente. Ahora, eso no es nada. Este que Dios apartó es del espermatozoide de David. No dice que viene del cielo. Hechos capítulo 13, versículo 23 dice de la descendencia de David, Dios levantó a Jesús por Salvador. ¿Sí está notando? O sea, Dios levanta a un humano. Ahora, en sus próximas declaraciones que usted hizo, ya las preguntas no las va a tocar porque usted está refutado en las preguntas. Ahora, cuando usted dice, hagamos al hombre, ¿usted dice que le está hablando a Cristo? ¿De dónde usted sacó que Cristo es una palabra que existía en Génesis? Cristo significa ungido. El primer ungido en toda la Torá es Aarón. Aarón. Y el segundo ungido ni siquiera es un humano. El segundo ungido es un utensilio del templo que se ungió. Punto número 3 de lo que usted dijo, que el verbo en el principio era en Génesis. O sea, que usted me está diciendo que en Génesis Dios no era el que hablaba, sino que dice que es Jesús. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Dice, usted dijo estas palabras, mire, yo las escribí aquí. Yo las escribí. Mire lo que yo escribí de usted. Dice, el Padre planeaba, el Hijo hablaba y el Espíritu ejecutaba. Esas son sus palabras.
Entonces el Padre nunca habló. O sea, usted me va a decir que cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, así dirás a Faraón, deja ir a mi hijo. A mí me parece que es el Padre hablando. Porque si fuera Jesús no diría, deja ir a mi hijo. Dile a Faraón, deja ir a mis hermanos, le diría. Porque así fue cuando Jesucristo se presentó como hermano. En el cielo habla de sus hermanos. Tiene hermanos en la tierra y tendrá hermanos en la eternidad, según Romanos 8:29. Ahora, lo último que usted dijo, si en Juan 17:3, estuviera hablando de la Trinidad, que la Trinidad es el único Dios verdadero, está refutado de todas maneras, porque el que está hablando no es parte de esa Trinidad, porque él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, la Trinidad, el único Dios verdadero. Entonces, siempre está fuera de la ecuación Jesús. De acuerdo a todas sus declaraciones esta noche, usted, por un lado, me alegra que no haya usado todo su tiempo porque no había nada que refutarme, porque el refutado es usted, que no haya ni palabras para poderme responder. Cuando yo le contestaba, usted ya no tenía nada que refutar. Yo usé todo mi tiempo porque yo he venido a hacer un debate y respeto los tiempos. Si son 3 minutos, pues yo expongo 3 minutos. Si son 3 minutos para refutar, refuto 3 minutos. Pero como ustedes no tienen nada que decir, que así sea siempre. Así que, señor, muchas gracias. He terminado mi tiempo. Gracias y no sé si quiere decir algo. ¿Tiene algún canal en que lo puedan ver? ¿Tiene alguna página? Permítame. Sí, sí. Usted se despide diciéndole a su audiencia, a quien sea que lo esté viendo, a los que tenía como 500 personas aquí. Usted puede decirles dónde lo pueden ver. Pues me entiende. Adelante. Bien, gracias, Elvin. Bien, sí, tengo un canal de YouTube, por supuesto, y se llama The Walker. No he subido algunos videos porque me he dedicado más al TikTok que a otra cosa y por el tema del tiempo no puedo hacer muchos videos ni nada por el estilo, pero sí, tengo The Walker, se llama, está en YouTube. Y nada, quiero agradecer a toda mi audiencia, a todos mis seguidores, los cuales son muy respetuosos. Son personas bueno, me están siguiendo desde hace tiempo ya y son muy respetuosos. Entonces, a ellos también quiero agradecerles. Sobre todo que dar las gracias a mi Dios Todopoderoso por enviar a su Hijo a morir por mis pecados y a mi querido y amado Espíritu Santo, que es el que me guía en todo momento, en todo lugar. Le doy gracias a Dios por eso. Y gracias a usted también, que bueno, que como dije, me resultó respetuoso y le agradezco por este espacio que hemos tenido. Y nada, Muchas gracias. también saludo a su audiencia, la cual algunos, bueno, no son tan respetuosos, pero no importa, los saludo a todos de igual manera. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya saben todos los demás. Muchas gracias al señor Marcelo por invitarme a este debate y pues lo hemos llevado en lo mejor, pues, para mostrar lo que es un cristiano, una persona creyente que se comporta, que respeta. Y eso es para eso son los debates, para informar. Y mi canal se llama El Engaño de la Trinidad, canal oficial de los unitarios, donde tengo más de 900 videos hablando de estas cosas, refutando todo lo que tenga que ver con el dogma del cristianismo y del judaísmo. Nosotros somos unitarios bíblicos y pues tengo mis 3 cuentas aquí en TikTok y tengo mis cuentas en Facebook, el predicador Selvin Cruz, y mi cuenta personal es Johnny Cruz, para todos los que quieran. Entonces, les agradezco a cada uno de ustedes, a los hermanos unitarios, a los moderadores, a todos los que estuvieron aquí conmigo. Les agradezco por ese gran trabajo que han hecho. Paz a todos, gracias, y pues vamos a despedirnos con el señor Marcelo. Lo voy a desconectar, Marcelo. Usted Bien, puede seguir en su en vivo. ¿Qué le parece? Bien, antes que nada, me gustaría después, más adelante, si quiere, poder hacer un segundo debate para de esa manera... Muchas gracias por la ballena, gracias. Adelante. No hay ningún problema, podemos hacer un segundo debate. Pero gracias, y esperemos, mi querido Selvin, que en el próximo debate pueda responder mis preguntas. Así que muchísimas sí, claro. gracias. Adiós. Gracias, Selvin. Lo despedimos.
Nos despedimos, gracias, gracias. Y Bueno, siempre me le recuerdo, esa es la cara del señor Marcelo, la cara de un refutado. eh, quedó frisado Adiós, el paz. like. Gracias, Selvin, gracias. Sí, Dios, se quedó frisado desde la primera pregunta. Feliz tarde. que Se quedó frisado, pero desde la primera pregunta.